Buenas tardes a todos. Bueno, hoy retomamos la segunda parte de este ciclo de seminarios del INBA, de modalidad virtual. En esta oportunidad presentar el doctor Eduardo Pagano, quien es profesor titular de la Cátedra de Bioquímica de la FAUBA y es investigador INBA. Actualmente dirige el Laboratorio de Genómica y Marcadores Moleculares y el Laboratorio de Bioquímica Ecológica, en los que se encuentran en desarrollo 5 tesis doctorales bajo su dirección, y además se ofrecen servicios de transferencia, ya que la cátedra se vincula con pymes nacionales, principalmente semilleras. Su línea de investigación se centra en el estudio de polimorfismo de genes que gobiernan mecanismos de defensas a distintos tipos de estrés en plantas, y el título del seminario de hoy es Transcriptómica para el desarrollo de marcadores moleculares de resistencia a adversidades bióticas y abióticas en soja. Así que lo escuchamos silenciando nuestros micrófonos y luego nos encontramos para el intercambio. Cuando quieras, Eduardo. Sí, ahí se ve la presentación. Se ve. Buenísimo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Ya Florencia dijo cuál era el título de este trabajo. La verdad que me complace mucho estar acá. Hace más de 2 años que no doy un seminario, y el objetivo de este seminario es actualizar lo que veníamos haciendo. O sea, yo en el último seminario que di presenté la propuesta de trabajo y ahora en algunos casos está concluida, y la idea es demostrarle cómo concluimos, ¿no es cierto? Entonces, transcriptómica para el desarrollo de marcadores moleculares de resistencia a adversidades bióticas y abióticas en soja. Nosotros estudiamos 3 adversidades fundamentalmente: la resistencia a chinches, a sequía y a macrofomina faciolina. En estos estudios han terminado y están realizando sus tesis doctorales diferentes personas. Ivana terminó la tesis doctoral el año pasado y ahora Albertina está promediando su tesis. Josefina está trabajando en sequía, está bastante avanzada, y este año Lucía obtuvo una beca CONICET para seguir adelante con estos estudios. Y en macrofomina está trabajando exitosamente Mariano Casina. Y bueno, estamos tratando de llevar adelante un esquema general con una hipótesis, con diferentes hipótesis que ponemos a prueba. Algunas son obvias, como por ejemplo que existen genotipos contrastantes para el nivel de respuesta frente a la adversidad. Si no encontramos genotipos contrastantes, prácticamente no podemos empezar a trabajar. Pero para las 3 adversidades que estamos estudiando encontramos genotipos que contrastan bien, digamos. Otra hipótesis es que el tratamiento de estrés promueve la inducción o represión de genes específicos. Esto es una verdad de perogrullo, pero bueno, tenemos que postularla. Estos genes están asociados a vías metabólicas identificables que permiten entender su mecanismo de acción, y que existe un polimorfismo de secuencia en estos genes que los hace candidatos para el desarrollo de marcadores moleculares para asistir al mejoramiento. Este polimorfismo de secuencia a veces puede explicar el diferente comportamiento, pero a veces no. En general, en el mejoramiento genético se prioriza la caracterización del genotipo. O sea, si nosotros tenemos un genotipo con el rasgo buscado, en general en la descendencia los marcadores tienden a identificar lo más que se pueda de ese genotipo. Nosotros el abordaje es diferente. Nosotros partimos del abordaje de la bioquímica. Yo creo que es porque estamos en la cátedra de bioquímica y no podemos dejar de pensar en las enzimas. Así que bueno, el esquema de nuestra propuesta, de la síntesis de nuestra propuesta, es desarrollar marcadores tipo SNPs de polimorfismo de un solo nucleótido, ¿no? O sea, la diferencia de un solo nucleótido en una región del genoma de una especie, a partir del polimorfismo de secuencia de genes claves de respuesta a adversidades. Y esto lo organizamos en 10 pasos. Primero, la búsqueda de genotipos contrastantes, genotipos que sean resistentes o tolerantes y sensibles a la adversidad que estamos estudiando.
Después, la imposición de tratamientos, o sea, otra cosa que también tiene que correr en paralelo es que los tratamientos sean efectivos para lograr la respuesta que estamos buscando. Entonces, básicamente en casi todos nuestros esquemas existen 4 tratamientos, que sería el susceptible control, susceptible tratado, resistente control y resistente tratado. Luego de imponer los tratamientos, extraemos el RNA y realizamos el análisis transcriptómico para ver qué genes son los que se expresan diferencialmente. Esto, después del análisis transcriptómico, aplicamos herramientas de bioinformática para estudiar la expresión diferencial de los genes. Después hacemos una interpretación bioquímica, una interpretación bioquímica de esos estudios de expresión diferencial, básicamente haciendo mapas metabólicos, ¿no? Lo que ahora se llama biología de sistemas, interpretando un mapa metabólico. Dentro de ese esquema seleccionamos genes claves, los genes más importantes, es como que establecemos un ranking de genes importantes en relación con el rasgo que estamos buscando. Buscamos polimorfismos a nivel de SNPs en esos genes claves, tanto en regiones codificantes como en regiones reguladoras. Y en base a ese polimorfismo, a eso que encontramos, digamos, las diferencias en el polimorfismo de un solo nucleótido, diseñamos un panel de SNPs, un borrador de SNPs, un panel borrador. Los validamos a campo, en tratamientos a campo, en poblaciones segregantes. Básicamente lo que usamos son REALs, establecidos entre genotipo resistente y otro de referencia. Y una vez que validamos estos SNPs, proponemos un set definitivo de SNPs para aplicar al mejoramiento, ¿no? Para asistir al mejoramiento. Les voy a contar en una primera parte la adversidad con la cual prácticamente concluimos todos estos pasos, que es el tema de chinches. Fue la tesis doctoral de Ivana Sablich, que está acá su foto. Los objetivos de esta tesis fueron dilucidar las bases moleculares y bioquímicas de la resistencia a chinches en plantas de soja, y básicamente el esquema es el mismo que les mostré antes. Primero, caracterizar genotipos de soja contrastantes, analizar la expresión diferencial de genes en estos genotipos contrastantes con y sin ataque de chinches, detectar genes relacionados con la respuesta, corroborar su inducción o represión con diferentes tratamientos de herbivoría, diseñar un esquema de marcadores moleculares y aplicar estos marcadores moleculares y evaluar su utilidad para la identificación de genotipos resistentes. Bueno, ya creo que han escuchado varios seminarios de nuestra cátedra en relación con el ataque de chinches. Nosotros focalizamos la atención en Nesara viridula. El tratamiento lo hicimos con esta especie. Y como les mostré antes, básicamente el esquema de tratamiento es ese genotipo susceptible, que en nuestro caso fue Davis, tratado y control, y el genotipo resistente, que en nuestro caso fue IAC100, un genotipo desarrollado en Brasil, tratado y control. Una primera parte, que fue la caracterización efectiva de estos genotipos contrastantes, nos permitió publicar un trabajo en PeerG el año pasado, en donde concluimos que la herbivoría por chinches en semilla de soja induce vías relacionadas con el estrés oxidativo y el metabolismo secundario. Encontramos que la batería de respuesta al estrés oxidativo en IAC100, en el genotipo resistente, era como que estaba más entrenada y respondía más rápidamente al ataque de chinches. Y además, este genotipo producía una mayor cantidad de isoflavonoides. Entonces, como conclusión, en IAC100, el control del estado redox celular y la producción de metabolitos secundarios que afectan al desarrollo de las chinches serían la base de su resistencia. Pero bueno, nos quedó la curiosidad de ver si no había algo más aparte de eso, porque también encontramos cuestiones que tenían que ver con la dureza de la cutícula, la presencia de pelos. O sea, no es que la resistencia a las chinches se basaba en un solo factor, sino que era una multiplicidad de cosas. Entonces para nosotros resultó muy interesante ver cómo era el esquema general de la expresión de genes en el genotipo resistente comparado con el susceptible cuando es tratado o cuando es atacado por las chinches.
Entonces, seguimos con los objetivos, que fue analizar la expresión diferencial de genes en los genotipos contrastantes con y sin el ataque de chinches, y detectar genes relacionados con respuesta y corroborar su inducción o represión con diferentes tratamientos de herbivoría. Una explicación general bioquímica, ¿no? Que bueno, nosotros partimos del dogma central de la biología molecular, ¿no? Que el ADN se transcribe, bueno, se replica, ¿no? Pero además la expresión génica se da a partir de la síntesis de RNA, y que estos RNA se traducen en diferentes proteínas, y las proteínas catalizan reacciones bioquímicas que llevan a la síntesis de diferentes metabolitos. Acá tenemos la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Nosotros en nuestra aproximación utilizamos las herramientas de la transcriptómica, si bien tratamos de explicar un poco qué es lo que pasa con las proteínas, pero nuestro foco está puesto en la transcriptómica, y básicamente la aproximación que utilizamos es un RNA-seq, que realizamos con un secuenciador de última generación, y bueno, y vemos que vías o genes están afectados por los tratamientos. El esquema de trabajo con RNA-seq tiene primero una biología experimental, que es la extracción de RNA y construcción de la librería o biblioteca, ¿no? Fragmentando el RNA, sintetizando el cDNA y colocándole los diferentes adaptadores para poder hacer la lectura en el secuenciador. Después, una vez que tenemos esta muestra preparada, se hace por biología computacional un control de calidad, y luego de la transcripción del estudio se alinean las lecturas, ¿no? De los diferentes sectores de ARN, se arman los ARN, se hace la ontología, y luego aplicamos herramientas de biología de sistemas para el análisis de la expresión diferencial de genes, identificar las vías metabólicas claves y qué categorías, así a grandes rasgos, están enriquecidas, o sea, aquellas que tienen grupos de genes que se expresan más o que se expresan menos. Entonces, entre los materiales y métodos, dentro del tema de biología experimental, se extrae el RNA, se valida la calidad de ese RNA con expresión de enzimas que sabemos que tienen que expresarse, o sea, si nosotros aplicamos un tratamiento de chinche, sabemos que los genotipos, tanto resistentes o susceptibles, se tienen que expresar las LOX. Entonces, lo que hicimos en este caso fue analizar la expresión de estas enzimas para ver si efectivamente los tratamientos, o sea, el ataque de chinches había sido reconocida por las plantas. Cuando vimos que sí, entonces mandamos el RNA al INDEAR en aquel momento. Ahora tenemos un secuenciador nosotros en la cátedra, pero en aquel momento no lo teníamos. Y mandamos a secuenciar el RNA al INDEAR, y la verdad que tuvimos una respuesta buenísima de este instituto. Una vez que tuvimos esos resultados, nos dieron el disco duro con la información, y Ivana se fue a Inglaterra. En ese momento se llamaba el TIGAC, ahora se llama Earlham Institute, para adquirir una capacitación en bioinformática. Fue guiada por estos dos doctores, para aprender a utilizar las principales herramientas relacionadas con el análisis transcriptómico. Hay diferentes herramientas que ella utilizó. Yo no les voy a mostrar todas, solamente por dos razones. Una, porque no podría explicárselo, y otra porque, digamos, sería muy largo el seminario. Algunas de las cuales ya les mostré. Esto ya creo que se lo mostré hace 2 años, donde vimos que cuando analizamos todos los genes en su conjunto que se expresan, las repeticiones de cada tratamiento se tienen que agrupar en los 4 cuadrantes, y eso nos da idea de que nuestro estudio estuvo bien hecho. En Inglaterra primero no creían que nosotros habíamos hecho 3 repeticiones de un análisis que es tan caro, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros hicimos 3 repeticiones, y la otra cosa que quedaron muy sorprendidos fue que todos los tratamientos se alineaban en los cuadrantes correspondientes, ¿no? O sea que los 3 tratamientos de IAC-100 control estaban ubicados en este cuadrante, los de
herbivoría estaban en este y así sucesivamente. Eso entonces para nosotros fue descubrir la pólvora, porque era lo que validaba todo nuestro estudio. Esto es muy complicado, primero que las plantas desarrollen bien, que las chinches piquen, que saquemos la muestra en el momento oportuno, o sea que hay muchas cosas, muchos factores que influyen y bueno, nos quedamos muy contentos de que nuestra puesta a punto fue válida. Entonces, del estudio transcriptómico encontramos que hubo una cantidad de genes que se regularon hacia arriba, tanto en el genotipo resistente como en el susceptible, algunos de los cuales eran compartidos. En realidad, a nosotros lo que nos importa son estos, o sea, lo que se regula para arriba en el genotipo resistente. Y hubo genes que se regularon para abajo, que también son muy interesantes, porque estos genes que se regulan para abajo a veces, y también en ellos reside la resistencia, ¿no es cierto? Y estos son muy útiles cuando, por ejemplo, una empresa está diseñando un programa de edición génica, ¿no es cierto? O sea, aquellos genes que molestan porque se regulan para abajo en el genotipo resistente, podrían ser pasibles de ser bloqueados por edición génica. Y esto es muy útil y muy rentable económicamente, pero es muy difícil de encontrar, obviamente. Esto también creo que se los mostré la vez pasada y les expliqué que lo que vimos fundamentalmente acá es que el genotipo susceptible invierte mucha energía en metabolismo, o sea, es como que gasta mucha energía en glucólisis, ciclo de Krebs, generación de ATP y todo el metabolismo intermedio. En cambio, el genotipo resistente es como que no le pasa nada, el metabolismo sigue a niveles bajos, o sea, no aumenta su metabolismo, lo que en aquel momento les dije es como que el genotipo susceptible tuviera fiebre, ¿no es cierto? Aumenta su metabolismo para resistir. En cambio, el genotipo resistente, y no, aumenta algunos mecanismos de resistencia, de respuesta al estrés, pero su metabolismo no se ve alterado, y esto estaría indicando que no se vería afectada la producción o sea, la producción de reservas, ¿no es cierto? O sea, no se vería afectado el rendimiento, ¿no es cierto? O sea, si el metabolismo queda a un nivel normal, y bueno, el rendimiento puede que no se vea afectado. Como conclusiones, ambos cultivares mostraron una respuesta frente a este estrés que despertaron los genes de defensa. El cultivar IAC100 presentó activos los genes vinculados al metabolismo antioxidante. El cambio cultivar Davis mostró el metabolismo básico más activo. También vimos que había una expresión de genes relacionados con los procesos de oxidorreducción, respuestas al estrés oxidativo, actividad peroxidasa y actividad oxidorreductasa. Entonces ya dijimos, bueno, a ver con esta información cómo podemos diseñar marcadores moleculares para asistir al programa de mejoramiento. Ahí vienen los últimos objetivos, que es diseñar un esquema de marcadores moleculares en base a los resultados obtenidos y aplicar estos marcadores moleculares y evaluar su utilidad para la identificación de genotipos resistentes. Florencia, ¿me están escuchando? Sí, muy bien. Ah, ok. No, como no veo las caras, a veces me pasa que se corta la transmisión. Bueno, entonces, también acá aplicamos herramientas bioinformáticas. Básicamente las aplicó Ivana y yo la escuchaba, ¿no es cierto? Primero fue buscar polimorfismos con dos programas, con este software. Después diseñamos marcadores y mandamos a pedir las ondas para poder detectarlo. Y después se validó esto en poblaciones, en REALS, que en este caso estos REALS fueron realizados no con la cruza de IAC100 por Davis, sino la cruza de IAC100 por Williams, porque en realidad el problema de hacer REALS utilizando Davis puede ser que no, como Davis es más susceptible que la referencia, es más susceptible que Williams, puede ser que un gen que nosotros encontramos enriquecido en realidad no esté explicando la resistencia, sino que está explicando la susceptibilidad, y eso no nos interesaría. Lo que estamos buscando nosotros acá son genes que estén
explicando la resistencia. Este tipo de estudios, si uno no tiene un convenio con una empresa, no se puede realizar porque se necesita superficie, se necesita personal que controle el desarrollo de las plantas a campo, y necesita que se generen los reels, o sea, hacer los cruzamientos, o sea, todo esto requiere mucho fondo que ningún subsidio, por más grande que sea, nos lo puede dar. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos un convenio desde hace 10 años con la firma Don Mario, y este estudio, el establecimiento de estos reels fue realizado en Brasil, y para lo cual en su momento viajaron estudiantes para recolectar las muestras y hacer las determinaciones, ¿no? Y básicamente Ivana, que era la que conducía esta tesis. Bueno, como resultados, hay un montón de genes que tienen polimorfismo, de genes muy importantes, pero nosotros no quisimos utilizar todos, porque si no se iba a hacer muy complejo el estudio. Lo que hicimos fue elegir 3 en base a nuestra experiencia bioquímica, digamos. Elegimos 3 genes que presentaban polimorfismo, porque si nosotros lográbamos probar con este esquema que esto era válido, si encontrábamos la validez únicamente con 3 genes, imagínense lo que se podría hacer si estamos hablando de 100 o 200 genes, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos caracterizar los genotipos resistentes con muchos más marcadores moleculares? Entonces, elegimos en este caso una tiorredoxina típica que se nos había presentado muy interesante porque no estaba descrito hasta ese momento, que tiene diferentes funciones. Básicamente trabaja en relación con la dosis peroxirredoxina en cloroplasto, y era muy interesante porque vimos que de todas las tiorredoxinas que nosotros podríamos encontrar que se sobreexpresaban en cuestiones que tienen que ver con la resistencia al estrés oxidativo, esta era la que más significativamente se expresaba. Después, también el metabolismo del etileno ha mostrado resultados interesantes. Elegimos un gen de ese metabolismo, que tiene que ver con la vía de señalización del etileno, y una sintasa de una familia de proteínas relacionadas con la chalcona y el estilbeno, que tienen respuesta al estrés, que trabajan en la respuesta al estrés biótico y abiótico. El polimorfismo era el siguiente: en el genotipo de referencia en Davis, y también en el genotipo de referencia, que era Williams, y también en el genotipo susceptible, que era Davis. Acá buscamos polimorfismos que sean equivalentes tanto en Williams como en Davis. En el caso de la tiorredoxina típica era GG en el caso de Williams y AA en el caso de YAC100. La del metabolismo del etileno era heterocigota para Williams y Davis, y homocigota CC para YAC100. Y la última presentaba una inserción, o sea, de 2T, una inserción de 2T en el genotipo resistente. Bueno, con esto diseñamos sondas del tipo CASP para poder analizarlas en una plataforma de alto rendimiento que permite el análisis de muchas muestras, de muchos data points por jornada de trabajo. Los tratamientos que se hicieron para evaluar la resistencia fueron en Brasil, como les dije, a campo, en zonas donde las chinches son la principal plaga animal, y donde hay un gran ataque de estas chinches. Entonces prácticamente no había que ponerle chinches a las plantas, sino que venían solas. Y lo que se pudo corroborar fenotípicamente es que el genotipo Williams tuvo una merma del rendimiento del 93% cuando no se aplicaba insecticida, y el genotipo YAC100 tenía una merma del 49% cuando no se aplicaba insecticida. Obviamente el YAC100 no tiene una resistencia absoluta,
pero sí se ve afectado por lo menos la mitad de las veces que Williams, con la mitad de la intensidad que en Williams. ¿Y qué es lo que vimos cuando analizamos los marcadores? Bueno, tomamos como umbral el 60% de rendimiento, de pérdida de rendimiento, ¿no? Entonces, dentro del 530 reels que se elaboraron, que se crearon, ¿no? de los 530 genotipos que se crearon a partir del cruzamiento de IAC100 y Williams, 98, dentro de estos 530, 98 tuvieron una merma de rendimiento menor o igual al 60%, o sea que anduvieron relativamente bien, y 432 tuvieron una merma del rendimiento mayor al 60%, o sea que se vieron muy afectados por el ataque de chinches. Entonces, cuando tratamos de identificar los SNPs, ¿qué fue lo que encontramos? Cuando la pérdida de rendimiento es relativamente baja, encontramos los 3 polimorfismos de IAC100, o sea, de los 3 genes el polimorfismo correspondiente a IAC100. Y cuando la pérdida de rendimiento era muy grande, ¿no? Alta presión de chinches y una pérdida de rendimiento muy grande, porque también lo que se hacía era un recuento de chinches en las plantas, ¿no? O sea, estas tenían muchas chinches. Ahí encontramos ambos polimorfismos. ¿Qué quiere decir? Que en los genotipos que resistieron estaba el polimorfismo del resistente. Y en los genotipos que sufrieron estaba el polimorfismo del resistente y del susceptible. Lo que no encontramos fue que dentro de esta población de los que soportaron mejor el ataque, no estaba el polimorfismo del susceptible, no estaba el polimorfismo del susceptible. Entonces, a efectos prácticos, la utilización de estos 3 marcadores moleculares permitieron descartar los peores individuos. Entonces, en un programa de mejoramiento, digamos, aquellos que presentan el polimorfismo del susceptible, que les muestro, era este de acá arriba, ¿no? O sea, GG para el primer gen, CT para el segundo, o TT para el segundo podría ser también, o AA para el tercero. Estos, digamos, habría que descartarlos del programa de mejoramiento porque no van a resistir el ataque de chinches, digamos. Entonces, esto es muy importante a los efectos de acelerar el proceso de mejoramiento y de disminuir los costos, ¿no es cierto? Bueno, como conclusión, mediante RNA-seq es posible detectar polimorfismo entre genotipos, nosotros lo hicimos, y desarrollamos marcadores tipo SNP que permitieron seleccionar individuos con diferentes comportamientos frente a la herbivoría por chinches. Y esto fue el fin de la tesis de Ivana, que quedamos muy contentos. Ahora Ivana está trabajando en la empresa y también al mismo tiempo es docente de la cátedra y nos está ayudando con los otros estudiantes que están abordando este tipo de estudios. Y una cosa importante es que todo esto obviamente se busca que tenga una aplicación, ¿no es cierto? Nosotros estos resultados los encontramos con 3 genes. Y si usáramos 100 genes, sí, mucho mejor, y 200 genes, mucho mejor. Bueno, esto hace algunos años atrás era inviable por los costos, ¿no es cierto?, de la detección de los marcadores. Hoy se puede hacer. De hecho, nosotros tenemos en la cátedra una plataforma que se denomina SNPline, cuyo fabricante es un grupo inglés, LGC Group, que permite, esta batería de robots, permite en un análisis secuencial detectar hasta 200.000 data points por día. O sea que si nosotros trabajáramos con 200 marcadores, podríamos analizar 1000 muestras por día. Imagínense esto, y a un costo que es 10 veces menos, o tal vez menos, que el costo normal de un análisis por un PCR de tiempo real, ¿no es cierto?, que es el habitual.
Lo paradójico de esta plataforma es que volvimos a la prehistoria del PCR, porque el ciclo de PCR se realiza al baño María, tal como lo desarrollaron los primeros, ¿no? Como lo desarrolló Gary Mullis en los 80, ¿no? Sumergiendo los tubos en agua caliente. Bueno, esto es lo paradójico. Fenómeno. Terminamos con las chinches, ahora les voy a contar un poco sobre sequía, que es una tesis que está promediando. En esto está trabajando Josefina de Micheli, que está aquí en la foto. Una cosa que tengo que aclarar, el genotipo B larga es el sensible y el genotipo J es el resistente. Yo siempre me confundo y lo digo al revés, esto lo escribí más que nada para mí, para acordarme. Acá está la explicación de los paquetes informáticos que se utilizan, pero básicamente los resultados fueron los siguientes. Cuando comparamos el genotipo resistente tratado comparado con el genotipo susceptible tratado, ahí vimos que hay 936 genes que se expresaron diferencialmente, que fueron regulados para arriba 477 y regulados para abajo 459. Cuando comparamos el genotipo resistente tratado versus el control, encontramos 942 genes, de los cuales prácticamente la mitad se regularon para arriba y la mitad se regularon para abajo. Y cuando comparamos el genotipo susceptible, tratado y control, el resultado fue que una menor cantidad de genes fueron expresados diferencialmente y más o menos también en cantidades equivalentes para arriba y para abajo. Acá les voy a mostrar uno de las aproximaciones bioinformáticas que se utilizó, el de dotplot para dos software, el Go y otro más que ahora después les voy a explicar. ¿Cómo tenemos que ver estos gráficos? Acá arriba figuran los genotipos que se están comparando, acá las categorías que en la base de datos por estos dos software, el Go y el KEGG, que se vieron enriquecidas. Enriquecidas quiere decir que se vieron expresadas diferencialmente, ¿no? Lo que pasa es que en inglés se usa la palabra enrichment y a veces presta confusión. No es que se han enriquecido adrede, sino que son las que se mostraron una expresión diferencial. Y lo que importa, digamos, básicamente, no es esto de acá abajo, esto más que nada es para separar en los cuadrantes, creo yo, que corresponde a la proporción de genes que se están analizando que corresponden a esa categoría enriquecida con respecto al total de genes. Esto es importante, que es la cantidad de genes de esa categoría que se ven enriquecidos, y esto lo más importante es el color, o sea, lo que nos importa a nosotros es que tenga color rojo. Si el color rojo es muy grande, como en este caso, hay muchos genes que se vieron enriquecidos. Si el color rojo es más pequeño, hay menos genes, pero en definitiva esto también es importante. ¿Cómo responde cada genotipo frente a la sequía? Bueno, no les voy a mostrar todo, les digo que les cuento el final de la película. El genotipo resistente, lo que tiene un mayor nivel de significancia, todo el metabolismo que está relacionado con el ribosoma. Todos estos genes que se expresan más tienen que ver con el ribosoma. Eso para nosotros resultó muy interesante porque estaría explicando una mayor actividad en la síntesis de proteínas del genotipo resistente. También hay alguna actividad de categoría oxidorreductasa, resistencia al estrés, ¿no? que ya veníamos viendo que es lógico en un tratamiento de sequía. ¿En qué se diferencia el genotipo resistente con respecto al genotipo susceptible? Bueno, las categorías más importantes corresponden a señalización, actividad oxidorreductasa y binding, ¿no? Y en cuestiones control, no hay mucha diferencia. Las categorías más significativas son estructurales, ¿no? Aunque el ADP binding resulta la más importante. En realidad nosotros no podemos prestarle atención a todo, esto lo dejamos de lado un poquito,
y focalizamos nuestra atención en estas cosas, ¿no es cierto? O sea, a nivel basal, a nivel de tratamiento, ¿qué es lo que diferencia el genotipo resistente del genotipo susceptible? El otro software que también nos dio casi el mismo resultado. Fíjense que lo que está relacionado con el ribosoma tiene una mayor expresión, ¿no? Y obviamente la transducción de señales, ¿no? Acá es cuando comparamos, acá no hay cosas muy interesantes para ver, es cuando se compara en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento de sequía, qué diferencia el resistente del susceptible, y básicamente tiene que ver, acá la única diferencia es en la síntesis de terpenos, ¿no? Pero ya les digo que tenemos que analizarlo porque todavía esto no lo vimos en profundidad. Esto es el estado de conocimiento en la sequía. Por ahí dentro de un año, 2 años les puedo mostrar más resultados. Estamos muy entusiasmados también con esto, porque nosotros creemos que los rasgos complejos como la sequía no pueden estar gobernados por un único gen, ¿no? Como por el gen de la sequía. Nosotros creemos firmemente que hay una batería de genes, algunos regulados, algunos que actúan en la regulación a niveles superiores y otros a niveles inferiores, pero en definitiva este rasgo de resistencia a la sequía necesariamente tiene que estar gobernado por muchos genes. Les muestro solamente una diapositiva de macrofomina. Mariano también hizo una aproximación similar, un estudio transcriptómico, y lo que él encontró dentro de este mapa metabólico, que obviamente no se asusten que no se los voy a explicar, que la expresión diferencial más importante la encontró en todos los procesos de degradación de proteínas asociados al retículo endoplasmático. Que esto también está focalizando nuestra atención en esa área del metabolismo. Y Albertina está continuando los estudios de chinches, focalizando la atención en la vía de las oxilipinas. La vía de las oxilipinas es muy interesante porque en ella río a río actúan las diferentes LOX, y luego hay como una bifurcación que está definido por la actividad de la L-N-óxido sintasa o de la hidroxiperoxidoliasa. Si actúa la HPL, lo que se obtienen son compuestos volátiles. Si la que actúa preponderantemente es la L-N-óxido sintasa, se sintetiza ácido jasmónico y se desencadenan todos los mecanismos de resistencia a herbivoría en las plantas, ¿no? Acá están algunos resultados de Albertina, en donde nosotros vimos que lo que hay que ver es este lado de los gráficos. Lo que vimos que los tratamientos fueron los siguientes. También en un estudio a campo, donde estamos seguros que vienen las chinches, ¿no? Que van a atacar y que son la principal plaga en Brasil. Albertina viajó a Brasil un verano y estuvo bajo los rayos del sol como 2 meses. En donde se aplicaron, en algunas parcelas se aplicó insecticida, asumiendo que ahí no había ataque de chinches, y en otras no se aplicó insecticida, entonces ahí se corroboró que había un ataque de chinches sustancial. ¿Y qué se vio? Bueno, que en el genotipo resistente, en IAC100, las enzimas LOX, que son las enzimas preparativas de estas vías de resistencia, se ven estimuladas en R4, R5 y R6, se ven estimuladas. También, aparentemente, el genotipo se ve estimulada tanto en presencia de insecticida en ausencia de insecticida se ven estimuladas. Cuando hay insecticida no se ve muy estimulada en IAC100, pero cuando atacan las chinches, la actividad de LOX aumenta, y también aumenta la actividad de HPL, ¿sí? Cuando
hay insecticida, pero cuando no hay actividad de insecticida, cuando no hay insecticida, o sea que hay chinches, ¿no? Esto es algo que nos sorprendió mucho, es que la HPL tiene menor expresión en el genotipo resistente. O sea que es como que en esta vía la desviación hacia HPL está bloqueada y una mayor energía va derivada hacia la actividad del N-óxido sintasa y eso da como resultado síntesis de ácido jasmónico y componentes de reserva. Y eso lo vimos, o sea, en ausencia de insecticida, en el genotipo IAC100, la vía al N-óxido sintasa se ve estimulada. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ahora estamos viendo, estudiando a ver si hay polimorfismo en regiones promotoras que expliquen este diferente comportamiento, ¿no es cierto? De estas dos enzimas, de HPL y el N-óxido sintasa. También estamos con la empresa, con Don Mario, ellos en Brasil crearon un laboratorio de edición génica, les pedimos que bloquearan los genes de HPL para ver si bloqueando los genes de HPL simulamos el comportamiento del genotipo resistente y logramos que las plantas sean resistentes por una mayor síntesis de compuestos relacionados con la reserva. Y bueno, y nos dijeron que estos genotipos van a estar para el verano que viene y a partir de ahí Albertina podrá terminar su tesis analizando los genotipos editados. Bueno, creo que acá ya terminé, me parece. Sí, les doy las gracias por haberme escuchado. Acá lo más importante es este grupo de linda gente que trabaja conmigo, de los cuales estoy muy orgulloso y que enriquecen mi vida día a día. Y lo digo por dos razones, porque es verdad, y la segunda razón es porque algunos de ellos me están escuchando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Súper interesantes los resultados. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer relacionado a esto. Te hago una pregunta yo. Dentro de los genes de resistencia a sequía, ¿hay algunos similares a los que se encuentran o a los descriptos en girasol? Ah, bueno. Que ahora están tan... Mira, estás hablando del HAP4, digamos, el gen de la sequía. Sí, es un factor de transcripción. Nosotros, en realidad, el peligro de los factores de transcripción, cuando vos los usás en transgénesis, es que te regulan el gen que vos estás esperando que te regulan, pero también te regulan otras cosas. De hecho, los estudios de la doctora Chan muestran que también tienen que ver con la resistencia a la herbivoría y con un montón de otras cosas más. Es un problema trabajar con factores de transcripción. Además, es también una verdad de perogrullo. Nosotros en la tesis de Ivana hay un capítulo dedicado a factores de transcripción. ¿Y cuáles son? Y son los mismos siempre. MIC, MIB, WORKI, todos aparecen. La cuestión es qué pasa. Nosotros encontramos un factor MIB, ¿no es cierto? Que en las chinches estaba muy estimulado. Y lo que vimos fue que en el promotor del factor MIB hay elementos de respuesta a MIB, o sea que es como que se autopromueve el mismo, ¿sí? ¿Qué pasaría si en un programa de edición génica, en el promotor del MIB, agregamos más elementos de respuesta al MIB? Vamos a tener mayor expresión de MIB, sin necesidad de hacer un transgénico metiendo un MIB. No sé si me explico. Y eso desde el punto de vista, es muy importante no sacar la cabeza de afuera del balde, ¿no es cierto? De estar metido dentro del balde y ver solamente lo que nos interesa. Acá, cuando uno está trabajando en bioquímica o genética para asistir al mejoramiento, tiene que entender que tienen que ser cosas que sean viables. Hoy en día los transgénicos están de capa caída, nadie está invirtiendo en transgénicos. Y se está poniendo mucho interés en edición génica. ¿Por qué? Porque se supone que los genotipos editados no van a tener las trabas regulatorias ni la percepción pública negativa que tienen los transgénicos.
Eso todavía está por verse, pero ninguna empresa quiere correr el riesgo de quedar fuera ¿no? Fuera del baile. Entonces hay muchas empresas que están invirtiendo en edición génica. Y ya te digo, es mucho más fácil estimular un factor de transcripción aumentando por edición génica elementos de respuesta que son de pocas bases, ¿no? Inserciones pequeñas, que metiendo todo un gen. Eso, digamos, yo no soy un especialista en edición génica, pero creo que es fácil de entender, ¿no es cierto? Todavía en edición génica no se está trabajando en incorporar. En edición génica todo lo que hay hasta este momento es bloqueo de genes, es bloquear genes. Lo que en los rasgos de resistencia es muy difícil de encontrar. Por ahí se encuentran alguna virosis, bloqueando un gen se hace más resistente a una virosis, pero es muy difícil que bloqueando un gen se haga más resistente a la sequía, digamos. Claro. Y la base de caracterizar SNPs es que justamente da la base para después la edición génica. Claro, era una idea que se nos ocurrió hace mucho tiempo, pero esta fue de alguna manera hasta cierto punto combatida, porque en general los genetistas prefieren caracterizar el ADN, o sea, los genetistas van al ADN. Entonces tienen un genotipo resistente y uno susceptible y comparan el ADN y van a los QTL y todo eso. Yo no tengo ni idea de lo que son los QTL, debo reconocerlo. Bueno, por ahí sí, me estoy haciendo un chiste. Pero hoy en día, donde uno puede trabajar en diferentes regiones del genoma al mismo tiempo, por la batería por las metodologías, esto que yo mostré, de que si nosotros tenemos una plataforma que permite analizar 200.000 data points por día, es que se puede, todo el mundo lo puede hacer, pues, digamos, en Argentina, digamos, lo que se puede hacer en Argentina no se puede hacer en todo el mundo, digamos. Para mí es mucho más útil esto, tiene mucho más conocimiento, mucha más cabeza puesta, porque uno está interpretando la bioquímica profunda, y para mí tiene mucha más aplicación y va sobre seguro, ¿no es cierto? En otras palabras, antes lo que se buscaba era una región de un cromosoma donde estén los QTL de resistencia a la sequía. Eso es muy difícil de que sea así. O sea, está distribuido en el genoma todo. No es que un sector del cromosoma me está identificando un rasgo. Entonces, hoy en día yo puedo trabajar en muchos puntos del genoma al mismo tiempo. Como vieron, estos 3 genes están en cromosomas diferentes. De hecho, después de hacer todo esto, descubrimos que la primera tiroxina típica estaba codificada en 2 cromosomas, el 16 y el 19. O sea que hay genes duplicados. Y vimos que esos genes responden diferente de acuerdo a la adversidad, que es la tesis que ahora está empezando a hacer Lucía, ¿no es cierto? Es todo muy interesante. Sí, la verdad que sí. No, y además el hecho de poder analizar 200 marcadores moleculares también posibilita esto de adicionar nuevos SNPs, además de los 3 que tiene identificados más, para poder restringir, ¿no?, el tema de la tolerancia. O sea, más SNPs asociados a esa tolerancia, sequía. Claro, es muy simple. Vos estableces un ranking de los genes más importantes. Ponele, seleccionás los 100 que se expresan más. De esos 100 que se expresan más, te fijás cuáles de ellos presentan polimorfismo a regiones codificantes. Ponele que sean 20. Bueno, tenés 20 marcadores ya para usar. Exacto. Algunos servirán, otros no, pero bueno, por lo menos podés avanzar. Y en cuanto a la resistencia a macrofomina, esto que comentaste, que el genotipo resistente se ve una mayor expresión de proteínas implicadas en la degradación, o en la degradación de proteínas del retículo endoplásmico. Eso es lo que comentaste. Sí, ¿Eso estaría asociado, pudieron atar cabos para describir un poco más a qué podría estar asociado o qué proteínas se degradan? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Claro. Es muy difícil. O sea, yo hubiera preferido que me hubiera salido, no sé, algo no tan complejo como la degradación de proteínas, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que ver la ubiquitinación, todo eso que tenemos que ponernos a estudiar. No sé si está Eliana acá entre nosotros, pero digamos nos puede ayudar un poco. Sí, estoy. Igual que yo no puedo ayudar. El que puede ayudar es Mario. Sí, por eso te digo, pero vos lo convencés. ¿Cómo gestionar?
No, el tema de macrofomina es difícil porque nosotros justamente los tratamientos, ahí hubo una variación, porque como macrofomina es como que se induce por la sequía, nosotros hicimos tratamientos con ISIN, el patógeno, y con ISIN, estrés hídrico. Ahí hicimos la transcriptómica que nos resultó un poco más cara, digamos, el análisis. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Esto no va para el parcial, así que... Bueno, acá muchos agradecen tu presentación, felicitaciones. Y bueno, si no hay preguntas o comentarios, terminamos acá. No sé si fui claro, digamos. ¿A vos qué te parece? Sí, muy claro. Sí, sí, sí. Por Muy supuesto. claro hasta para mí, Eduardo. Sí. Está muy bueno tú. Hola Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, sí, a veces me queda la duda, como no hacen preguntas, digo, uy, por ahí no fui claro, digamos. Pero bueno, bueno, gracias Raúl. Bueno. Bueno, te agradecemos, Eduardo, una vez más. Súper interesante. Y aparte, bueno, muchas vías posibles para seguir indagando, ¿no? En estos mecanismos tan interesantes y que aparte tienen una aplicación directa después. El problema después es convencer a las empresas, ¿viste? Bueno, esa es otra historia. Convencer a la empresa de que use estos marcadores, digamos. Pero bueno, porque viste, el día a día en las empresas está muy alejado de la ciencia, pero decanta. Cuando nosotros empezamos a trabajar con don Mario, el tema de chinches no era un objetivo de la empresa, hoy es el objetivo más importante. Seguro. Así que bueno, nuestra tarea es anteponernos al futuro, digamos. Así es. Muy bien. Bueno, sí, muchas y gracias. aparte pensar estas nuevas formas de lo de la edición génica, ¿no? Nuevas formas de obtener mejoramiento que sea también aceptable públicamente. Esta aproximación, la búsqueda de marcadores moleculares, tiene un nombre en inglés que se llama Gene Discovery, ¿no? Que uno lo puede, hay mucha venta de humo en relación con esta temática, ¿no? El descubrimiento de genes, como si fuera algo. Y es esto que estamos haciendo, nosotros descubrimos genes. Una vez que descubrimos genes, vemos el polimorfismo y vemos de desarrollar marcadores moleculares. Pero todo este análisis de base sirve también para detectar genes que podrían ser editados. Es la misma aproximación. Seguro. Así que bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Avanzar con eso entonces. Bueno, les agradecemos su presencia, nos encontramos en 3 semanas y bueno, muchas gracias Eduardo, súper interesante. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias Eduardo. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias, Chao, Eduardo. cuídense. Chao. Chao, gracias. Chao, Eduardo. Chao, Karina. Chao. Florencia.